buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet, como ya me conocéis muchos, y esta noche vamos a dar estreno a la nueva sección de Mensajes de Orión de Mundo Misterioso. Vaya, Airet. Y esta noche lo voy a hacer de una manera especial este estreno, ¿no? Vamos a hablar de, porque no estoy sola, ahora os presentaré a los amigos que me acompañan. Esta noche vamos a hablar de los misterios de Coyoacán, un sitio muy emblemático precisamente por eso mismo, ¿no? Y qué mejor que personas que viven allí, mis amigos que viven allí, para hablar de todo esto, ¿no? Os presento a Momentum del canal Multidimensional México, ya lo conocéis por el programa que hicimos anteriormente. Buenas noches, Momentum. Buenas noches, Airet. Un placer estar aquí en tu canal, nuevamente invitado. Y pues ahorita empezamos con el tema maravilloso del día de hoy. Y con todos nosotros tenemos esta noche también a César Padrón, amigo de Momentum. Buenas noches, César. Muy buenas noches, Airet. Mucho gusto para tu público y para todos ustedes. Pues vamos a adentrarnos en el tema de los misterios de Coyoacán. Y bueno, en primer lugar, vamos a situaros un poco, ¿no? En el tiempo y en el espacio, como digo yo siempre, y vamos a hablaros un poquito de México, ¿no? Y de todo lo que le envuelve este tema del misterio. Y para eso, como no, le voy a ceder la palabra a mi amigo Momentum, ¿no? Que él, mejor que nadie, puede comentarnos un poquito de todo ello, ya que también en un programa suyo, en su canal, también tocó este tema, ¿no? Hace algunos años. Cuéntanos, Momentum. Pues sí, Airet, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues México realmente, pues además de ser mi país, el lugar donde yo he nacido, pues es un lugar que por su misma gestión, por la misma manera como se gestó, como nació, el misterio y la mística están muy implícitos, ¿no? Como lo he dicho muchas veces, ¿no? México es un país que hasta en su bandera está su espiritualidad, ¿no? Esa águila devorando la serpiente nos habla del espíritu sobre la materia, ¿no? Y además el origen de ese símbolo también viene de una cuestión chamánica. Es un Sí, chamán cuéntanos, es un, cuéntanos. es un chamán el que tiene esta visión y se la da a los primeros mexicanos que de alguna manera encuentran este símbolo y ahí fundan su ciudad, ¿no? Fundan esta águila devorando a la serpiente encima de unos nopales. Esto en el Valle de México, en lo que era el antiguo lago de Texcoco. Y ahí se funda la Ciudad de México. Entonces, de ahí está la mística de México. Y luego llega la colonización española y también se fundan no solamente dos culturas, o sea, no solamente se funden dos culturas, sino también dos energías, porque la mística también del español es muy grande, la magia del español también es muy fuerte, y entonces todo esto se traduce y se entreteje y se convierte en un México que a final de cuentas es un crisol de muchas energías, de dos culturas y de muchas historias y leyendas que a lo largo de los años se han ido gestando, no nada más en Ciudad de México, que es donde vamos a hablar hoy, sino en toda la República Mexicana. Y pues bueno, yo creo que empezando con esto, de que estamos hablando de una nación mística per se, por naturaleza, de origen, estamos hablando de una nación muy mística, que me atrevo yo a decir que es casi tan mística como la misma India. Nada más que nosotros pues lo hacemos más a nuestra manera, a nuestro modo las cosas, desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero tenemos una raíz sumamente mística y energética. México, el ombligo de la luna, que eso es lo que significa la palabra México, y yo como lo veo, porque amo mucho mi país, quizás sea por eso, México el ombligo del mundo, ¿no? Porque a final de cuentas, para también los antiguos, la luna representaba el mundo también en sí, ¿no? Para esos antiguos mexicas, ¿no? Y pues con esto yo creo que podemos hablar básicamente de Coyoacán, vamos entrando en materia. Ahorita tenemos un invitado que se llama César Padrón, ahorita él nos va a hablar más de esto, pero Coyoacán es
uno de los primeros asentamientos donde los españoles llegan. Básicamente Hernán Cortés se enamora de Coyoacán, que es a las afueras de la antigua Tenochtitlán, que era la ciudad a la que llegaron los españoles, y que la narraban como si fuera la Venecia de América. De ese tamaño era la gran Tenochtitlán, que quedaron maravillados ante su belleza, pero pues bueno, las cosas se dan como la historia nos las van contando, y al principio Hernán Cortés se queda un poco a un lado de la gran ciudad y le gusta el lugar de Coyoacán, y ahí es donde él lo usa primero como campamento y después como hogar. Y ahí es donde realmente las primeras construcciones importantes de lo que vendría siendo la Nueva España y la época colonial en México, ahí comienzan. O sea, realmente Coyoacán tiene una raíz muy profunda en cuanto a historia. Pero aquí tenemos a César Padrón, que él es oriundo del mero Coyoacán, como decimos aquí en México. Él vive prácticamente a, no sé si 400 metros de donde empezó todo. César Padrón, bienvenido. Cuéntanos un poco más de Coyoacán. Muchísimas gracias, Momentum. Bueno, cabe mencionar que efectivamente, como tú lo comentas, Hernán Cortés cuando sucede la conquista de México, que recordemos que eran varios reinos prehispánicos, se juntan varias tribus y vencen a la que era la suprema autoridad y el supremo gobierno de los mexicas, mal llamado aztecas. Mientras se sucedía todo esto, Hernán Cortés se establece en lo que es ahora la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, y empieza él a modo de fundación a ocupar partes del año en vivir en una zona del centro de México y otra en un lugar que se retiraba porque recordemos que estaban viviendo una guerra de guerrillas prácticamente. No es como nos platica la historia de que llegó y venció, no, siempre hubo un movimiento de resistencia de parte de los mexicas que atacaban en cualquier momento a los aliados de los españoles y a los españoles mismos durante varios años. Entonces, parte de la estrategia que tenía Hernán Cortés era retirarse precisamente al señorío de Coyoacán. El nombre correcto es Coyohuacán, que como sabemos bien, la traducción se debate entre lugar de coyotes o lugar de manantiales de agua, la traducción. Es en este lugar que lo escoge prácticamente por la abundancia de animales, porque era un lugar tranquilo, no estaba muy retirado del centro de la ciudad actualmente, estamos hablando de 8 kilómetros aproximadamente de distancia, en los cuales Hernán Cortés hace una colonia y en esa colonia lo reparte a toda su gente de confianza, a todos sus capitanes y a los soldados de confianza que se habían destacado en algún momento durante la conquista, y les da una encomienda, que es, digamos, un pedazo de territorio, de terreno dentro del mismo Coyoacán, y ellos son los que empiezan a fundar el Coyoacán moderno. Es en estos años, alrededor de 1521, 1522, 1523, que se empiezan también a nacer esas leyendas tan famosas que vamos a empezar a hablar de ellas. En cuanto a las leyendas, hablan mucho de personas, de entes que se transforman en animales. Recordemos que dentro de la ideología de los indios era un politeísmo, se practicaba el adorar a varios dioses. Había un dios en particular, era Texcaltipoca, que una de sus facultades era transformarse en un coyote, en un cánido. Entonces, por eso era común que se entienda que las personas consideren que ciertos seres pueden transformarse en coyotes. De ahí viene esta imagen del nahual, aquel ser
que tiene alguna especie de pacto con algún ente oscuro y que tiene la facultad de transformarse en animal. Sí, te voy a parar, César, un momentico, porque me gusta mucho lo del tema del coyote, ¿no? El tema del coyote también daría para hablar largo y tendido, que bueno, es símbolo de la bandera de Coyoacán, el coyote, y se dice que el coyote es bueno, una de las teorías, no, pues no, otras teorías no, afirman justo lo contrario, que dicen que el coyote es la mascota del diablo, ¿no? Y es por eso que es la contraposición del lobo, ¿no? El lobo sería esa energía positiva y el coyote sería esa energía negativa. Pero a mí no me lo parece. Claro, a mí tampoco, yo creo que está más imbuida la imagen del coyote en esta parte de la República de México porque había más variedad, había más cantidad de ese cánido. El lobo realmente se fue retirando a las zonas altas de nuestro país, entonces era más difícil verlo. Tenías que estar, digamos, en alguna otra zona más alejada de la civilización. En cambio, el coyote, dentro de sus características, es un animal que no nada más es caza, sino que también se robaba muchas veces a las especies que tenían domésticas la gente que estaba colonizando. Por eso era más fácil verlo. Yo creo que por eso lo incluyen más en las leyendas. Fíjate, César, que está muy interesante eso que acabas de comentar de lo de Tezcatlipoca, que es el dios de la oscuridad, ¿no? Que era un dios de la parte oscura, ¿no? Del ser humano, que es lo que yo sé sobre ese dios, y cómo se transforma en ese coyote. Entonces es muy lógico que el antiguo mexica tuviera, o los antiguos gentes que vivían en los pueblos aledaños, ¿no? Que realmente esos eran los pueblos que vivían alrededor de los mexicas, en el reino que tenían los mexicas, pues había varios pueblos, tuvieran esas creencias por los dioses que ellos manejaban. Es muy lógico, fíjate, es muy interesante cómo de ahí viene esa raíz, ¿eh? Muy interesante. Sí, considero yo que la mentalidad del ciudadano del prehispánico, pues estaba más abierta a aceptar cierto tipo de imágenes y de ideas de alguna manera sobrenaturales. Considero yo que el soldado ibero, pues lógicamente con la ideología católica, pues estaban más sustraídos a ver las cosas tanto en blanco como negro. Todo lo que no fuera entendido desde el punto de vista católico cristiano, pues estaba fuera de la luz y fuera de lo divino, entonces era inmediatamente relacionado con lo malo, ¿no? Con algo satánico, con algo demoníaco. Entonces, el encuentro precisamente, esta riqueza de las leyendas que vamos a hablar, es el encuentro, el choque precisamente entre esas dos ideologías, ¿no? La ibero-cristiana, la ibero-católica contra la politeísta prehispánica. Ok. Oye, César, yo sé perfectamente que vives muy cerca, no voy a decir dónde, obviamente, pero muy cerca, muy, muy cerca de donde comenzó todo en Coyoacán, por decirlo así, en cuanto a lo que es pues lo colonial, ¿no? ¿Por qué no nos comentas un poco de todo ello y entramos un poco tanto en lo histórico como en lo legendario y en lo místico? Bueno, con muchísimo gusto. Bueno, cabe señalar que el señorío de Coyoacán se establece en Hernán Cortés con su corte y con sus hombres de confianza alrededor de 1521. Tenemos aquí en Coyoacán la primera iglesia que está reconocida de toda Latinoamérica, que es precisamente fundada y ordenada su construcción por Hernán Cortés, que es la iglesia ahora conocida como la iglesia de la Conchita. En su momento, pues, el nombre con el que se le fundó fue de la Purísima Concepción de María. No se le conoce ya ahora sí, se le conoce únicamente como la iglesia de la Concepción. Esta fue fundada en 1522, 1523. La iglesia no es construida en cualquier lado, es construida dentro del atrio, dentro del jardín de la casa de su primera mujer aquí en México.
que es la que podemos recordar todos como la famosa Malinche, mal llamada Malinche. El nombre de ella en realidad era Malitzin. Y Hernán Cortés la bautiza cristiana, porque se vuelve su mujer de confianza, su esposa, su compañera, y más que nada su traductora y su estratega. Ella es la que le platica cómo está la situación aquí en México, dividida en cuanto al poder con todas las demás tribus. Entonces él la bautizan y él siempre se dirige a ella con mucho respeto con el nombre de Doña Marina. Doña Marina, realmente los indios también le decían Doña Marina. Es el soldado ibero aquel que no le gustaba recibir órdenes de ella o indicaciones, porque ella llega a tener un puesto muy alto dentro de la jerarquía militar, dentro de ese grupo que venía junto con Hernán Cortés. No le gustaba recibir órdenes de una india, de una indígena, de una nativa. Entonces se empiezan a referir a ella, che, que es una especie de peyorativo. Ahora eso se lo achacamos al mexicano en general, decir que nosotros nos referimos a ella de manera peyorativa, pero realmente fue una situación política la que hizo que los soldados que acompañaban a Cortés no la vieran con buenos ojos. Ese Disculpa, México, César, estamos disculpa, hablando... César, Sí, disculpa, no se escuchó, ¿cómo le llamaban? Esa parte como que se cortó un poquito, ¿podrías repetir nada más cómo le llamaban a ella? a ella le llamaban Malinche, pero Hernán Cortés siempre le habló con todo respeto porque se ganó su lugar al lado de los conquistadores y la bautizaron como Doña Marina. Sí, sí, sí. Doña Marina siempre fue el nombre que ellos le dieron. Fue aquel grupo de soldados que no veían con buenos ojos que tuviera un puesto de relevancia dentro de la corte de Cortés, que le llamaban Malinche de manera despectiva. Y Ok, ese fue el nombre que se popularizó. ok, Estamos hablando ya en una época que es considerada, y así se le bautizó, como la Nueva España. Una vez que viene la conquista, una vez que Hernán Cortés vence a los aliados de los mexicas, estamos considerando que ya empezó un proceso de asentamiento dentro del centro de México, y principalmente pues aquí en lo que es la famosa Ciudad de México, donde se encuentra el famoso barrio de Coyoacán, el señorío de Coyoacán. De tal manera que estamos en el entendido que empezaron construcciones pues tipo amuralladas. Yo lo comparo mucho con Santiago de Compostela, digo para que más o menos se haga una idea, Airet, Sí, como la ciudad de Santiago de Compostela o Toledo inclusive, sin esa muralla alrededor tan bonita que tiene, pero eran casas amuralladas. ¿Por qué? Porque les repito que no estaban viviendo ellos en esos años una paz ya ganada. A pesar de que se había ganado ya la conquista, siempre existieron grupos de indígenas que se organizaban para atacarlos. Y eso podía ser en cualquier momento. Por eso es que las grandes casas que tú te encuentras ahora, esas construcciones actuales de aquella época, son grandes muros de 5 o 6 metros de alto, tapiadas con rejas, o sea, tipo fuertes, pequeños fuertes. Ese es el mundo de la época de la Nueva España, y en el que precisamente sin luz, con pocas construcciones en cada localidad, tú llegabas a Coyoacán y no eran más de 20 casas, pero casas grandes. Estoy hablando de 20 fuertes, digámoslo así. Entonces, no había luz, no había pavimentación en las calles. Entonces, luz de vela, luz de candil, luz de antorcha. Es por eso que yo creo que empezaron las leyendas a surgir. Todos esos cuentos o esas entidades que existían ya antes de la llegada de los iberos, empezaron a salir a la luz. pues si quieres Eh, empezar a contar alguna, César, ¿qué te ¿Cómo, parece? cómo no? Mira, yo quisiera contar en particular una que me tocó vivir a mí y experimentar esa situación, que es la famosa leyenda de la Casa de la Cultura de Coyoacán. La Casa de la Cultura de Coyoacán se le conoce el nombre actual es de Reyes Heroles.
ya que fue una familia prominente que hace varios años donaron ese predio a la comunidad de Coyoacán. Y los vecinos tuvieron a bien instituir ahí una casa en la cual se dan clases, pues de manera prácticamente gratuita. Simbólicamente se le paga a algunos maestros y dan clases recreacionales como actuación, pintura, baile. Entonces, esa casa lleva muchos años dedicándose a incrementar la cultura y espacios para divertirse la comunidad de aquí de Coyoacán. En esa casa yo hace 35 años, 30 años aproximadamente tuve la oportunidad de también tomar yo clases como muchos jóvenes que aquí nos creamos. Yo iba mucho, me gustaba mucho a mí el tema de la actuación y muchos años tomé clases de actuación yendo a esa casa. Es una casa que, te repito, sus características, Luis la conoce perfectamente, es una casa tipo de señorío de la época feudal de la Nueva España. Es una casa enorme, amurallada a los lados. Yo considero ahorita que el terreno son aproximadamente 1,500 metros cuadrados de la pura construcción. Entonces tiene salones muy grandes adentro en los cuales se dan las clases. Esto es vigas, pisos de madera, muros de 1 metro de ancho, de adoquín, de piedra, que eran los elementos pues, coloniales con los cuales se construía antes. Entonces, dentro de este panorama, tú llegas, tomas tu clase, te vas a alguno de los salones y la comunidad así se ha acostumbrado. Aproximadamente 30 años yo tomando mi clase, yo iba con mi hermana y una amiga muy querida. Teníamos un maestro que se llamaba Carlos de Pedro. Tomando la clase eran aproximadamente las 6, 7 de la tarde. Y no sabemos, no te lo podía explicar. Se abrió la puerta, una puerta del salón en un primer piso de esa casa, de esa casona, una puerta de madera, de roble, de la misma época, que puede pesar 70, 80 kilos la pura puerta, se abrió sola. Estábamos tomando la clase sentados en ese momento en sillas y donde podíamos estar, aproximadamente 19 jóvenes. Entra una especie de neblina, muy fría, muy fría. Yo te podría comparar cuando abres la puerta de un refrigerador de esos que tienen en tiendas departamentales donde tienen la carne congelada, esa sensación cuando abres la puerta y de pronto choca el frío contra tu cuerpo. Esa fue la sensación que tuvimos todos los que estábamos ahí. La neblina entró rápidamente y cruzó un espacio de 10 metros de largo a través de los jóvenes que ahí nos encontrábamos. Yo estaba sentado en ese momento cerca de una de las ventanas que salen hacia el patio central de esa casona. Entra por la puerta la neblina y empieza a cruzar a través de nosotros y haz de cuenta que cuando tocaba a los compañeros se retiraban inmediatamente por esa sensación de frío, de congelamiento. Pasa a mi lado, yo hago lo mismo al recibir esa sensación de frío indescriptible y sale la neblina por la ventana. Te estoy hablando que ya de noche, me imagino que era como estas fechas, enero, febrero, porque oscurecía como a las 5 o 6 de la tarde, ya estaba oscuro. Eran aproximadamente 6, 6 y media de la tarde, ya estaba oscuro y sale por la ventana donde yo me encontraba a un lado sentado. Esa fue una de las experiencias que tuve en esa casa antigua. Te voy a parar, César, sí. Porque te quiero hacer, una pregunta que es importante para mí y creo que para algunos de los oyentes que te están escuchando también. Sí. Tú como persona, ¿cómo te consideras? O sea, ¿que crees en lo paranormal o que no, o no crees en lo paranormal? Yo creo en lo paranormal porque por la vida que he tenido, las experiencias que he tenido, como la que te acabo de platicar, yo no podría no creer. A mí las experiencias de vida me han hecho creer en esto. Vale, perfecto.
Porque realmente es claro, porque hay gente que nunca ha creído en lo paranormal, pero luego le han ido pasando cosas, ¿no? Que le han hecho que le han hecho creer a la fuerza, ¿no? Y bueno, hay gente que no cree, porque hay gente también que le han pasado cosas puntuales, como la que cuentas, por ejemplo, y luego en términos generales no se considera un creyente de lo paranormal. Por eso me parecía importante preguntarte esto. Y bueno, sí, coméntame y ahora voy a añadir algo más a la historia que tú dices. Sí, pues mira, esa situación que te platico, ¿cómo no creer? Si detuvimos la clase la detuvo el maestro, porque esta situación, no todos sintieron el frío de la presencia que entró, únicamente sentimos el frío por donde pasó de la puerta de entrada del salón a la salida de la ventana donde yo me encontraba. Había más personas ahí que sí vieron cuando se abrió la puerta, vieron la neblina, pero no sintieron el frío. El frío, la neblina y la presencia la sentimos por donde pasó cerca de nosotros, los que estábamos en el camino de este ente. Entonces, inmediatamente se detiene la clase, todos empiezan a hacer exclamaciones, diciendo, oiga, ¿lo sintieron? ¿Lo vieron? ¿Qué fue eso? Ese tipo de preguntas, ¿no? Y todos ahí salimos convencidos de que acabábamos de tener un contacto con las famosas presencias que están dentro de esa casa, porque esa casa, como tú bien sabes, existe la leyenda de que hay apariciones de una niña La niña adentro. que le dice la muñeca, claro, eso es lo que te iba a preguntar. Que Exactamente. hubo una niña que murió allí, y te iba a preguntar si realmente a ti te pareció lo que te pasó ese día como una muñequita, ¿no? Los juegos de una muñequita. ¿Te pareció No, eso o no? yo no vi la muñeca, yo no vi a la niña. Yo lo que sentí fue una presencia con una energía muy fuerte. Yo desconozco si ese sea el general de las energías de ese tipo tan frías, porque te repito, al paso de la presencia junto a uno, sientes que se te hiela la sangre, o sea, es un frío indescriptible, es una ola de frío. Es un factor Entonces, común. Lo del frío en muchas de las historias, la mayoría de historias de espíritus, de entes, es un factor común el frío. Así es, Airet, es lo que conocen como un cambio vibracional muy fuerte, de golpe, y sería, digamos, entre comillas, la prueba de que hay una vibración o se abrió una especie de portal por el cual está pasando una entidad y eso generaría este cambio de temperatura, que incluso debe tener su explicación a nivel científico, pero a lo mejor estamos hablando de una ciencia que todavía no lo acepta o no lo estudia. Claro. Eso, a lo mejor lo estudian bajo manga, ¿no? O bueno, Exacto. a lo mejor lo estudian de otra manera, pero sí. A mí lo que me llama la atención siempre es que las apariciones de fantasmas, ¿no? Y entes, siempre se nota este cambio vibracional, ¿no? A mar bajo, pero nunca se notan ráfagas de calor ni de, ni de entidades superiores, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas. No sé, es curioso, ¿no? Que siempre es el Así factor es. común el frío, pero porque, claro, yo creo que las entidades de baja vibración son las que, y aquí en la densidad de la Tierra, yo creo que es donde tienen más fácil moverse, ¿no? Por eso hay tanto contacto con este tipo de experiencias. Mis y teorías, fíjate, ¿eh? una situación, Iret, fíjate que tuvimos la suerte de vivirla dentro de un grupo de gente, digamos, yo considero con mente muy abierta, porque cuando viven este tipo de situaciones en otros lados, generalmente la gente no lo habla, no lo comenta, le da pena, lo niega en automático. Pero mira, estábamos entre un círculo de jóvenes y no tan jóvenes que estábamos estudiando actuación, gente que nos gusta pues expresarnos, gente que le gusta decir lo que siente. Entonces, en ese momento se habló y se habló abiertamente porque todos lo vimos. Entonces, no fue un fenómeno que pasara y lo lo ocultáramos. O sea, se comentó mucho. Los que lo sentimos de cerca, pues nos cambió la vida, nos impactó. Yo estaba junto con mi hermana. Mi hermana también sintió esta situación. O sea, es algo que no puedes negar, ¿me entiendes? Algo que el subconsciente a lo mejor quiere, porque no lo entiende, lo niegas. Pero no, nosotros tuvimos la suerte en ese momento comentarlo y eso fue el tema de toda la noche.
y de Claro. varios días más, ¿entiendes? Entonces, pues es una experiencia muy impresionante. A mí lo que me marca es el hecho de que haya abierto una puerta de 80 kilos de peso de madera de roble gruesa y haya también tenido la fuerza, no nada más para pasar por nosotros, sino que abrió la ventana y salió por ahí. Quiero hacer Tranquilamente, ¿no? Sí, Tranquilamente. quiero Puerta y hacer tranquilamente. ventana. quisiera hacer un paréntesis en cuanto a todo esto. Esta casa se encuentra precisamente dentro de Coyoacán, hay barrios también dentro del mismo Coyoacán. Está en el barrio de Santa Catarina. Ahí en ese barrio hay como tres diferentes leyendas, hay tres lugares en donde hay diferentes leyendas. Entonces, creo que hay una energía muy fuerte específicamente en ese barrio, también en otros lados, obviamente, de Coyoacán, pero ahí pasan cosas interesantes. Y lo que preguntabas hace rato eres de la muñeca y de que César sabe también esta leyenda de la niña, pues se Ujú. supone que es una niña que vivió ahí y que muere precisamente en la casa y queda su espíritu y a lo largo de las décadas la gente que ha trabajado en esa casa, en esa casona, dicen haberla visto y que le dicen la muñeca porque la niña pues presenta un semblante o una figura como si fuera, se ve como si fuera una muñeca. Entonces, la gente que trabaja ahí, tanto en jardines como, porque la casa me imagino que ha sido muchas cosas, además de centro cultural, a lo largo de los años, pues mucha gente dice haberla visto, y pues hasta le apodaron o le nombraron la muñeca de tantas veces que la llegaron a ver. Al parecer no era una entidad o un fantasma ni violento ni malvado, simplemente que se aparecía y que parecía estar nada más ahí jugando dentro de la casa. Y te digo, o sea, la gente que hace ahí tanto el aseo como la gente que se encargaba de jardines y demás, así la llamaban la muñeca, o sea, como, no, pues vi a la muñeca aquí atrás o estaba allá arriba, o sea, de repente la gente comentaba eso y entonces me imagino yo que no es el único espíritu o entidad que está en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. No, César obviamente conoce la casa perfectamente, muy bien porque él estudió ahí y estuvo ahí. Yo he estado ahí unas 2 o 3 veces o 4 en toda mi vida y lo que yo te puedo decir, porque de repente puedo percibir ahí cosas, es que sí, efectivamente, pues se siente un ambiente un poco lúgubre, un poco extraño. La casa, pues sí, es antigua y obviamente emana pues todas las energías del tiempo, pero definitivamente sí se percibe algo en la casa, algo en esa casa. Es muy especial. Y yo os iba a y yo os iba a comentar lo que es lo que es a nivel arquitectónico, la casa parece mozárabe, ¿no? Así muy de esa época, ¿no? Lo que es la decoración de la parte de fuera, lo que es las ventanas, así todo muy árabe. Luego tiene una cruz, he visto que tienen en el patio una cruz enorme. La verdad es que llama la atención, ¿eh? Sí, Sí, es una zona enorme, muy hermosa arquitectónicamente hablando y tiene toda la presencia de todo el tipo, el estilo de la época de la Nueva España. Cuando te repito, las casas no eran casas abiertas a la calle, sino eran casas amuralladas, en las que el perímetro es un muro de 8 metros por lo menos, con ventanales hacia afuera, pero cerrados por herrería muy gruesa de aquella época. Entonces, sí es una casa de aquel periodo. Y cabe destacar este comentario, te voy a decir por qué, porque todas las leyendas que he estado a través de mi vida escuchando se dan dentro de ese contexto geográfico de la Nueva España, donde estaba construido, donde llegaron los españoles y fundaron colonias y casonas antiguas. Ahí es donde empieza a darse esas apariciones, ¿no? Entonces, esto está dentro de aquella época que dentro de aquel cúmulo de casas, de casonas de la encomienda. No sé de quién haya sido, no hay muchos estudios acerca se sabe que últimamente fue de la familia Reyes Heroles, pero esa casa es de épocas de la conquista. Ujú. Entonces, que la muñeca, yo no vi a la niña, yo no vi a la muñeca, escuché de la leyenda porque la gente, los trabajadores que tienen ahí, que trabajaron 50 años, 60 años,
en el mantenimiento de esa casa únicamente, pues relataban que la habían visto, relataban que habían tenido encuentros o sentían la presencia todos los días de esa niña. Sin embargo, yo dentro de las veces que fui, esta fue la situación que más me marcó. ¿Te apetece contar alguna, Momentum? Sí, ¿Alguna bueno, leyenda? vamos a aprovechar que está hablando de la Casa de Cultura, y justo enfrente hay un, está una plaza que es la Plaza de Santa Catarina, que también hay una iglesia pequeña, justo enfrente, y en esa plaza hay una leyenda que cuentan, también estaba muy cerca a la estación del tranvía. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? Mucha gente dice que a lo largo del tiempo veían dos cosas en esa zona. Una, un monje que se cruzaba por ese patio, uh-huh, y que lo ven ahí alrededor de las 3 de la mañana por ahí, cruzar. Un monje así, pues, de la usanza de los franciscanos quizás, un dominico, a lo mejor, que son las dos que llegaron ahí a Coyoacán y que pues tienen mucho que ver con el lugar. Y bueno, esa es una, ¿no? Y otra que también han visto como gentes y sonidos muy raros en lo que era la estación del tranvía, que está prácticamente muy cerca de ahí también. Entonces, esas son dos de las leyendas urbanas muy comunes de la zona de Santa Catarina. Y sabes que ahorita yo quisiera que retomáramos un poquito lo de la Conchita, César, Sí. en cuanto a. Es el conocido, el monje de la Conchita, ¿no? Te refería al Momentum. No, es que ese es otro. En el barrio Ah, de Santa Catarina, haz de cuenta que el barrio de Santa Catarina, la plaza, hay una placita que está enfrente de la Casa de Cultura que estaba hablando César, donde se ve la muñeca. Ahí enfrente se ve un monje. Después, un poquito más adelante, todo es en el mismo barrio, o sea, está muy cerca todo, eso es lo que me refiero, que es como un círculo muy cerrado, donde pasan muchas cosas. Y también está otro lugar ahí muy cerca en ese mismo barrio, que es el Callejón del Aguacate, que ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces, vale, por eso te perfecto. digo que ahí se encapsula muchas leyendas en un lugar muy pequeño, en un pequeño espacio. Entonces, tenemos la muñeca en la Casa de Cultura. Enfrente, justo enfrente, hay un patio y una iglesia de la Plaza de Santa Catarina, que es pequeña, y ahí se ve un monje. Después, un poco más adelante, en lo que era en la antigua estación del tranvía, ahí también se ven cosas. Y en la iglesia, la que se le puede llamar la primera iglesia importante, la capilla de la Conchita, que era la casa de la Malinche, ahí adentro, después con el tiempo pues solo queda la pura Conchita, o sea, la pura capilla, y eso alrededor lo convierten en un jardín, en un patio, en un lugar donde puede pasar cualquiera y puede sentarse ahí cualquiera. Pero ahí se dice también que en la noche se ve un monje y se ven también dos señoras. Esas son las historias que se cuenta de la Conchita. Pero también ahí hay datos interesantes porque la Conchita antes era también una construcción prehispánica, pues como un templo, ¿no, César? Así es, Momentum. Mira, en la época de la colonia vienen los jesuitas y son los que construyen esa capilla de la Conchita por órdenes de Hernán Cortés. Son los franciscanos, pero los franciscanos, tú sabes que como orden, pues no contaban con mucho dinero. Realmente la orden que traía el permiso del rey y que traía toda la situación económica y controlaban la situación económica de la Nueva España fueron los jesuitas. Entonces, hubo varios momentos en que esa capilla cambió digamos, de cuidador. Sin embargo, como tú bien dices, la capilla fue construida para Hernán Cortés prácticamente y para los españoles que vivían con él aquí en Coyoacán. Fue construida no en una zona donde podía pasar la gente, sino dentro de lo que era el jardín de la casa que le construye podemos decir, a su amante indígena, que era la famosa Malitzin. La famosa Malitzin. Para poder hablar de esto, tengo que decir primero que Hernán Cortés pues, fue un conquistador y fue muy mujeriego. Se le conoce que él mismo reconoció
11 hijos que tuvo con 6 mujeres indígenas, entre esas a la Malinche. Y tuvo otros 7 con 3 mujeres españolas. Entonces, Vamos, que pues, no perdió el tiempo, no perdió el tiempo, ¿no? No perdió el tiempo. Entonces, estamos hablando que tuvo 18 hijos. Pero, lógicamente, la Malinche doña Marina, que era la mujer, ella era una prisionera. Cuando él llega a México, ella era una prisionera noble, de ese tipo de prisioneros que se daban en la Edad Media y en Europa, que llegaban a algún acuerdo 2 reinos y cambiaban prisioneros nobles. Podían ser los hijos, podían ser los sobrinos, para mantener el cumplimiento de ese convenio entre reyes. Doña Marina era de ese tipo de prisioneros. Ella pertenecía a una casta noble, era hija de nobles de aquella época. Llega Hernán Cortés, la libera, y ella, no por el hecho de que fuera noble, sino porque había tenido una formación cultural muy buena, tanto de geografía como hablaba varios dialectos, varios idiomas. Del noble indígena. Sí, hablaba prácticamente 10, 12 idiomas diferentes de las tribus que estaban asentadas en ese territorio. Entonces, esto le sirvió a Hernán muchísimo, porque ella prácticamente le informó la situación de ese momento política, geopolítica, para su conquista. Él toma las grandes decisiones de unirse con los tlaxcaltecas, precisamente por consejo de la Malinche. La Malinche le dice que los tlaxcaltecas es el segundo pueblo más poderoso dentro de la región y que odiaban a los mexicas, a los aztecas. Entonces, en automático, Hernán Cortés buscó una alianza con ellos. Entonces, estamos hablando de una mujer con una capacidad intelectual muy grande y una sapiencia, pues me imagino que bastante importante para dentro de la conquista. Entonces, Hernán Cortés la conserva como su mujer y le hace una gran casona, que tú también la conoces, precisamente, que está enmarcando ese jardín ahora que se conoce como el Jardín de la Conchita. El Jardín de la Conchita era el jardín de la casa. Y en el centro del Jardín de la Casa de la Malinche, Hernán Cortés es donde construye esa ermita, esa primera iglesia reconocida. Entonces, de aquí parte la leyenda que yo quisiera platicar, contar, que considero la reina de las leyendas de México, que es la famosa leyenda de La Llorona. La Llorona es una mujer, un ente femenino, que ha recorrido ahora a toda Latinoamérica, no nada más en México. Ahora se habla de apariciones de La Llorona en toda Latinoamérica, y que habla de una mujer que en las noches, en lugares donde cerca hay agua, ríos, lagos, se aparece y va caminando por las calles lúgubres, por todas las calles en la noche, gritando un grito desgarrador, de sufrimiento, que hiela los huesos de dónde están mis hijos, o el famoso ay mis hijos, ¿no? O pobres de mis hijos. Esto depende también de la región donde la estén contando. Sin embargo, es aquí en Coyoacán donde nace esa leyenda. Yo, para poderla explicar, tendría que comentarles un poquito históricamente de dónde considero que nace. Hernán Cortés, como todos sabemos, tenía su esposa legítima, una española de nombre doña Catalina Suárez de Marcaida. Esta esposa de noble cuna no lo acompaña aquí a la conquista, se queda en la isla de Cuba a vivir mientras Hernán Cortés viene en su campaña de guerra. Y es más o menos en el 1521
cuando lo alcanza y Hernán Cortés ya había fundado Coyoacán. Ya habían construido la hacienda de lo que es ahora la delegación de Coyoacán, que era el casco de la hacienda dentro del señorío. La recibe aquí en Coyoacán, llega el 1 de agosto de 1522 y únicamente esta señora vive con él 3 meses. A los 3 meses de estar aquí, y curiosamente después de haberle organizado un gran baile y un gran convite para celebrar que había llegado a su lado, la señora muere dormida. Ella ya no despierta, se va, dicen que las crónicas que le hacen la fiesta, Hernán Cortés le hace su comida, y ella se va a dormir y muere esa noche. Esto se dio para que después los enemigos políticos de Cortés lo acusaran de asesinato. Fue una de las grandes cosas que se enarbolaron en contra de Cortés cuando cayó prisionero después de Carlos V. Estos 3 meses cuenta la historia que la Malinche, al enterarse de la llegada de la esposa legítima de Hernán Cortés, los indígenas, los prehispánicos, los nativos tienen fama de ser personas con un honor muy marcado, muy profundo. Ella se sintió, en ese momento la Malinche sintió que había sido violado su honor, porque ella desconocía que Hernán Cortés tenía ya una mujer legítima. Ella se sentía la mujer legítima de Cortés, la Malinche. Entonces cuenta la historia que desde su casa, aquí en La Conchita, toma a los hijos que tuvo con Hernán Cortés y los avienta desde una ventana ubicada a 8 o 10 metros de altura. Ella misma asesina a sus hijos que tuvo con el conquistador. Esa noche cuando se entera que llega a México doña Catalina. Entonces, cuenta la historia que la Malinche, después de haber hecho esto, con los días pues se vuelve loca, pierde la cordura, no se habla más de esto, de esta situación. Lógicamente, pues Hernán Cortés era la autoridad máxima y no había quien pudiera en ese momento acusarlo de algo, ni moralmente señalarlo. Es cuando, después de esta situación que se da con la Malinche, con los hijos de Hernán Cortés, empieza a escucharse la leyenda de que en las noches empieza a aparecer esta mujer indígena que tristemente empieza a pedir y a gritar por sus hijos, a caminar por todas esas colonias antiguas de la Nueva España. Entonces, esta es el nacimiento de la leyenda de La Llorona. En lo particular, yo no la he escuchado, pero aquí en México hasta la fecha se escucha en las noches y hay mucha gente que dice que la ha oído tanto en el centro de la ciudad como aquí en el barrio de Coyoacán. Así es. Entonces, es muy importante señalar este dato porque, digo, sí se puede localizar el hecho de que durante esos 3 meses que vivió doña Catalina aquí en México al lado de su marido, la Malinche realiza este acto de homicidio para con sus hijos. Yo quisiera comentar algo. Sí. En relación a las leyendas de La Llorona, específicamente. Hay algo que se sabe mucho, que algunas personas conocen, y quien la ha oído y quien la ha visto, comenta. Se dice que cuando tú escuchas a La Llorona con su lamento clásico de "ay mis hijos" o "¿dónde están mis hijos?", ¿no? Más básicamente es el "ay mis hijos", ¿no? Que es un dolor desgarrador, un grito desgarrador el que se escucha, ¿no? Ese grito desgarrador, dicen que cuando lo escuchas muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, es porque La Llorona está muy lejos. Pero dicen que cuando lo escuchas como un susurro, es porque en realidad está muy cerca, está casi al lado tuyo la Llorona. Es lo que dicen.
O sea, hay gente que ha dicho que la ha escuchado así como muy a lo lejos, ¿no? Como, ay, muy lejos, ¿no? De repente voltean y la tienen al lado, ¿no? Y gente que la escucha fuertísimo, la ve a lo lejos. Esa es una de las características que tiene esta aparición, que es la más, como tú dices, es la aparición y es la leyenda reina de México. Sí, eso lo Fíjate comentaste en que, tu vídeo, Momentum, ¿verdad? Eso lo comentaste. Me Sí. llamó la atención. fíjate que hubo muchas personas en pláticas que se conocen, en historias que han pasado a través de las generaciones aquí de los mexicanos, que hubo personas que se atrevieron a seguirla. Ujú, Aquellas que llegaron a escucharlas y verla inclusive, se atrevieron a seguirla. Y dicen que el factor común era que siempre desaparecía cerca de un lago ujú, o cerca de un río. sí. A una zona de agua llegaba y ahí ya no la volvían a ver. Así es, Y no mi abuelo. fueron muchas personas que comentan que así la siguieron, lógicamente con una distancia prudente, Sí. y desaparecía en lugares de agua. Así es, mi bisabuelo prácticamente en los años, no sé si principios de los 900, este, él dice, mi bisabuela le contó eso a mi abuela, que él vio junto a Río Miscuac, porque Ajá. ellas vivían pegadas a Río Miscuac, y le tocó ver a la Llorona. Así Nada es. más. Ujú, Y quiero que platicarle a Iret y a su público que Coyoacán precisamente es una de las zonas más ricas de agua que hay aquí en el Valle de México. Teníamos en ese entonces el río de Churubusco, el de Miscuac y todos los canales de agua que bajaban de una zona de cerros que conoce como el Ajusco. ujú, Entonces, aquí llegaban a la zona de Coyoacán, por eso era una zona muy verde con muchos animales, por eso Cortés la escogió para quedarse aquí porque le gustó. Era una zona con un buen clima y con muy bonito, pues un ambiente muy bueno, ¿no? Entonces, también los puntos que estamos hablando, si te das cuenta, son iglesias como la Conchita, como la que ya mencioné antes, Santa Catarina, que se encuentra, curiosamente, la iglesia de Santa Catarina se encuentra enfrentito de la Casa de la Cultura de Coyoacán. sí, sí es lo que O sea, comentaba, ¿sí? sí, y lo que quiero señalar es que esas iglesias no fueron construidas ahí de manera Fortuita. ociosa, Ajá, fortuita. Fueron construidas donde ya existían zonas ceremoniales prehispánicas. exacto. El ibero, el español, lo que hizo muy inteligentemente fue decir, voy a imponer mi religión católica a los nativos de esta zona. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues donde ellos ya tienen la costumbre de ir a adorar a sus dioses, en esos puntos medulares, donde había pequeñas pirámides. Ese es el caso de aquí de la Conchita. La Conchita fue erigida sobre un centro ceremonial tolteca. Ujú, ujú, Tolteca, que por cierto, hubo unas excavaciones hace unos años recientemente, se descubrieron 150 osamentas, ujú, la ujú, mayoría de niños que fueron sacrificados ahí y fueron sí, enterrados ahí, sí. abajo de la iglesia, en ese centro ceremonial. Entonces, imagínense cuánta energía está ahí encerrada. Exacto. O sea, fíjate, voy a hacer un paréntesis rápidamente. Sí, Eso era lo que yo decía. ¿Por qué tanta energía en esos lugares, tanto en Conchita como en barrio de Santa Catarina? Y Niño precisamente Jesús, Niño Jesús es una iglesia que está sobre una pirámide prácticamente. también, ¿no? Imagínate. Sí, es que llegaron, los españoles lo que hicieron fue destruir los símbolos y construir encima los suyos, que eran los que ellos pensaban que eran los ideales en ese momento, y sin querer, pues construyeron donde los mexicas, o bueno, la gente que vivía ahí, los tepanecas que también vivieron ahí en Coyoacán, que seguramente, o los toltecas que seguramente fueron los que construyeron esto, pues ellos tenían como, por algo las construyeron ahí, sus chamanes por algo construyeron ahí su rollo. Me imagino que los veían como puntos energéticos. Sí, sí, eso lo Entonces, explicaría. ese es el motivo que ahora se habla de apariciones y curiosamente parten todas de esos puntos donde son jardines. No estamos hablando de un jardín,
Estamos hablando de un jardín donde hay una iglesia y donde en esa iglesia, abajo de esa iglesia, se realizaban desde hace cientos de años ceremonias de sacrificios. En este caso, en la Conchita, te repito, 150 osamentas Sí, de niños que encontraron ahí. Entonces, pues sí era un centro ceremonial muy importante. Si es que la energía, al fin y al cabo, nos guste o no, tiene que salir por algún sitio, como yo digo. La energía sale por los lugares y si me estáis hablando de enterramientos y de historias así, bueno, ya sabemos que muchos de los lugares donde pasan estas cosas es porque ha habido ¿no? un enterramiento de personas masivo o bueno, o no hace falta masivo, ¿no? De personas en específico que son las personas que son luego las que se aparecen realmente. así es. Oye, Así César, es. Sí. qué te parece si tomamos, si tomamos, abordamos, regresamos al barrio de Santa Catarina, al Sí. famosísimo y legendarísimo, sobre todo por la juventud, tú que pues allá viviste tu época de secundaria y preparatoria, el famoso y legendario Callejón del Aguacate. Ah, sí. Mira, miren, el Callejón del Aguacate se ha popularizado mucho precisamente, para que lo tengan en su mente, las personas que no lo conocen, es una serie de cuadras, de circuitos de calles, de callejones, muy angostos. Por eso es que llama la atención a la gente, porque estamos acostumbrados a las calles normales, al diseño de la calle normal, pero llegas a un grupo de manzanas, de un cuadrante, donde son puros callejones que se conectan y que dan la vuelta y que no tienen realmente un sentido práctico, pero son trazados de la época de la colonia, de la Y fíjate, época... fíjate Ajá. que eso que estás diciendo es muy interesante porque por ahí escuché que el trazo se parece mucho a las callejuelas de ciudades medievales de Europa. Así es, pues digo, aquí donde está tu casa, donde está la casa de ustedes, tú la conoces bien, son Sí, callejones con ese tipo de trazos. claro. Eran callejones que estaban diseñados pues para que pasaran caballos, no para que pasaran vehículos. Lo Ujú. más que pasaba por aquí, si es que llegaba a pasar, era alguna carreta, algún vehículo jalado por caballos. Entonces, son callejones que se quedaron ya así. Ujú. Yo todavía recuerdo, a mí me tocó todavía ver esos callejones que estaban en mi calle, aquí estaba con piedras, era un empedrado prácticamente como se utilizaba en aquel entonces, no era el pavimento. A mí me tocó conocer todavía ese Coyoacán con esos callejones empedrados. Entonces, el callejón del aguacate, precisamente donde dicen que se aparecen, históricamente también tiene mucho sentido que existan ahí apariciones. Les voy a decir por qué. Porque, como bien sabes, Airet, Sí, el rey de España en su momento prohibió los duelos, prohibió que de manera, él quería que las leyes se impusieran dentro de los juzgados, dentro de los tribunales, pero había una costumbre popular en resolver las disputas con los famosos duelos, a espada sí. o a pistolete. Aquí en la colonia no fue una excepción. Aquí, cuando había discusiones entre los colonizadores, se batían a duelo para resolver sus diferencias. Entonces, hubo una pugna, hubo una ley que emite el rey y aquí se extendió en que se prohibían los duelos para resolver los problemas. Estaban prohibidos por el mismo rey. Sin embargo, se siguieron haciendo. Y uno de los lugares que los colonos y los coyoacanenses y los que vivían aquí en aquella época, los iberos en general o los criollos, que escogieron para batirse a duelo, fue esta zona de callejones en el callejón del aguacate. ¿Por qué? Porque eran callejones muy escondidos. Entonces se encontraban, tú sabes bien, que hay un protocolo para resolver una situación con un duelo, no nada más era uno contra el otro, sino tenían que traer sus padrinos, presentaban a sus padrinos, o sea, era un protocolo, ¿no? En el cual se tenía que cumplir con ese protocolo para garantizar, digamos, que las condiciones habían sido iguales para ambas partes.
Y como estaba prohibido, pues tenían que irse a lugares que estuvieran escondidos para hacerlo. Muchos años fue el caso del Callejón del Aguacate, de estos callejones que ahí se escogían para batirse a duelo con espadas. Y muchos morirían ahí, ¿verdad, César? Claro. Me imagino que muchos morirían ahí porque pues depende el daño que se hicieran y también digo lo que querían, la honra que querían lavar. Si era alguna ofensa pues que ellos consideraban fuerte, pues sí era a muerte, los duelos eran a muerte. Ahora recordemos que es en una época en que la medicina pues no tenía grandes avances. No, pero Entonces, la energía que estaban moviendo ahí en el callejón no era precisamente muy positiva. así es. Entonces fue durante varios años, yo considero, no sé, desconozco cuánto tiempo, pero ahí era donde se celebraban los duelos que estaban prohibidos por el mismo rey. Entonces, yo considero que de ahí viene esta situación de la leyenda de esas apariciones. Ok. Y si quieres, tú Entramos en comentar más. materia. Sí. Bueno, mira, eso está interesantísimo, lo de los duelos, que cómo se batían ahí a duelo estos personajes, que me los imagino perfectamente. Había una serie en México que se llamaba Martín Garatuza, que era una telenovela como tal, muy famosas en México, por cierto, en los años 80, y eran estos hombres con mallas y con los floretes y con las espadas y los sombreros con plumas. Era la época en la que pues de la colonia, ¿no? Porque la colonia pues fueron muchísimos años en México y seguramente pues ahí se batían a duelo, ¿no? Recuerdo mucho esa serie de Martín Garatuza, se llamaba el personaje y era genial, a mí me encantaba, a mí me hubiera gustado ser un Martín Garatuza sin ningún problema. Pero vamos a entrar en detalles del Callejón del Aguacate. Pues bueno, hay muchas historias ya más recientes y más antiguas. Lo que mucha gente narra ver en el Callejón del Aguacate, que es una constante, es sonidos extraños como de gente que está caminando atrás de ti, como sonidos raros como tipo cadena, ¿sí? Que eso a lo mejor son las espadas que chocaban entre sí, César, ahorita me lo estoy tratando yo mismo de explicar, ¿no? Sí, yo también Y pienso que son el golpe de las espadas que el se oye. golpeteo de las espadas y o a lo mejor el caer del cuerpo con las espadas, eso provoca un sonido como de cadena. Bueno, estoy suponiendo, ¿eh? Después también otra cosa que dicen ver mucho es que también, pues Coyoacán, pues ha sido un crisol histórico tremendo en donde han pasado de todo. Entonces recordemos también que la Revolución Mexicana fue parte importante de la historia de México y muchos revolucionarios se escondieron y pasaron y crearon también campamentos en Coyoacán y en muchos otros lados de la Ciudad de México. Y lo que se dice es que se han visto charros negros, un charro que le llaman el famoso charro negro, que también es como tan legendario casi como la Llorona en México, y ese charro negro vendría siendo como un sujeto que era un revolucionario. Eso es lo que se dice que se ve y que se oye el caballo, que lo ven en las esquinas del callejón. Esa es una de las peculiaridades de lo que se dice mucho. Esa es una de las apariciones. Después Déjame hacer ahí un comentario, Luis. Sí. Fíjate que la imagen del charro como tal, de la imagen típica del vestuario, Sí. se asemeja muchísimo precisamente a la vestimenta de la colonia, Uh-huh. que fue muchos años anterior Sí. de la que surgiera el traje de charro típico. Sí. El traje de charro típico se considera ya a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando ya se contextualiza ese tipo de charro. Inclusive antes la vestimenta era del famoso caballerango, del famoso peón que ayudaba en la hacienda, que eran los famosos, bueno, eran los que ayudaban, los mestizos que ayudaban a los patrones en la hacienda. Pero este mismo vestuario, con Uh-huh. esos sombreros anchos, no precisamente de charro, de Sí. anchos, con muchas veces un tocado de plumas en la cabeza Uh-huh. y y pantalones con piel, con este tipo de, pantalones para que no se gastaran con el roce del caballo, pues Panados y con cuero, ¿no? con cuero exactamente, son Chaparra. chaparreras.
ese es el famoso vestuario que se usó durante mucho tiempo en la colonia. Esos trajes oscuros, ahora negro, porque no ven la figura como tal al individuo, ven la forma. Claro, Pero eso yo creo que no es un charro, yo creo que es un ente más antiguo de, puede un, ser. de una persona que quedó ahí en esos callejones con esos vestuarios de la colonia, ¿no? Que así vestían los hombres salían con su sombrero grande, sus chaparreras, y era el uso común de usar. Muchas veces los hacendados también vestían igual, porque recordemos que el caballo pues era un Ujú. lujo. Los que tenían caballo eran aquellos únicamente que tenían dinero o que trabajaban para algún hacendado. Entonces, yo creo que el Vox Populi ha dicho ya degenerado que un charro, los que lo han visto, Ujú. pero porque no se sabe bien exactamente, ignoran que el vestuario de la gente de hace cientos de años aquí, pues era muy parecido a ese vestuario. Ese vestuario. Eso lo podría explicar muy bien. Fíjate que está interesante. Por otro lado, fíjate que hay varias leyendas, ¿no? Del Callejón del Aguacate. Varias, varias. Otra leyenda es de los años 30, cuando Lázaro Cárdenas era el presidente en México. Pues había un militar que vivía en ese callejón, en una de las casas del callejón, que están en el callejón. Se dice que este militar pues llegaba todos los días, cansado del trabajo y que era un tipo que era un tanto traumado por lo que había visto en la guerra y por lo que había visto en batalla y demás, ¿no? En su trabajo. Y que de repente ahí en el callejón había un niño que siempre se le acercaba y quería jugar con él y que el militar lo que hacía es que como que lo aventaba a un lado y se metía a su casa y así se repetía esto cotidianamente, ¿no? Hasta que dicen la leyenda que este niño un día se acerca al militar, que no lo agarra en su mejor momento, y que este hombre, tanto por su psicosis y a lo mejor por su posible locura que ya tenía, pues lo toma y agarra un lazo y lo cuelga en un árbol de aguacate que estaba ahí en el callejón. Y que de ahí viene el nombre del aguacate, o a lo mejor porque habría árboles de aguacate, quizás pues, por eso, porque el callejón ha tenido otros nombres seguramente. Entonces, Sí, entonces, aquí en más para Coyoacán es una zona que se da mucho, terminar, mucho tipo de árboles y entre esos el aguacate es muy común en todo el barrio de Coyoacán. entonces es muy probable que por eso venga el nombre. Entonces, ya para terminar con esa leyenda específicamente, lo que se dice es que lo cuelga y que en uno de los árboles que están por ahí se ve a veces la cara del niño, y en otras ocasiones dicen que puedes ver al niño colgado, cosa que está muy creepy. Y por otro lado también se dice que quien pasa por ahí, en la zona en la que colgaron al niño, supuestamente, de repente este niño se te puede aparecer de la nada y decirte que si juegas con él. Eso es lo que se dice de esa leyenda del niño y del militar. Después tenemos otra leyenda también ahí, que es la de la Ouija, que supuestamente eso se da en una de las casas también de ahí de la zona, todo cerca del Callejón del Aguacate. No sé qué vibración hay ahí, pero supuestamente en esa casa de repente se ponen a jugar a la Ouija y parece ser que no contactan con algo muy bonito ni muy lindo y abren una especie de portal y algo se les mete, pues no sé, al alma, a la mente, al ser, a los que estaban jugando esa noche, y de repente empiezan a cambiar sus actitudes y se vuelven locos y se matan unos a otros. Entonces es lo que supuestamente sucede en una cierta noche ahí en el Callejón del Aguacate. Y por último, Es que cuando juegas a la Ouija ya sabemos que energías muy positivas no mueves. Bueno, exactamente, continúa. sí, es de cuidado eso. Y por otro lado, hay una virgen emblemática que la han cambiado a lo largo del tiempo, pero ahorita todavía está ahí, que la pusieron porque dicen que es lo único que más o menos puede controlar todo ese flujo de energía que hay ahí. Y lo que dice la leyenda es que si tú vas ahí cerca de la medianoche, puedes ver cómo esta virgen llora, supuestamente, que llora sangre. Es lo que dicen. Y dicen que si te toca verla llorar, que es un mal presagio para el que la pueda ver
el que tenga esa situación de verla, es un muy mal presagio que podría hablar de la muerte de quien lo ve o de algún familiar de la persona que lo ve. O sea que la Virgen llora como de alguna manera para limpiar o para purificar aquello, ¿no? Aquel sitio. Sí, acuérdense que nosotros hablamos de teorías y posibilidades y hablamos de lo que es y de lo que dicen. En ningún momento decimos que sea cierto, pero es interesante que mucha gente lo diga. Como decimos aquí en México, cuando el río suena es porque algo lleva, ¿no? Agua lleva, ¿no? Agua lleva, claro, y aquí en España también. Y yo Lo creo que de- ese dicho más bien es español y nosotros lo adoptamos. Estamos en la magia de la noche, ¿no? Mexicanos con una española, ¿no? Estamos recreando justo lo que pasó, ¿no? Esta misma noche. Estamos haciendo una simulación. Está interesantísimo, ¿sabes por qué? Porque César nos está dando un panorama desde la perspectiva de lo histórico y también de lo lógico, porque también tenemos que poner los pies en la tierra y decir, oye, espérame, no necesariamente fue así, también pudo haber sido asado, ¿no? Está el misterio, pero también está la lógica y también está, pues, la teoría y también, como hemos dicho muchas veces, Aire, tú has dicho, la invención también, ¿no? De la gente. Sí, ya es una palabra que ya me has bautizado, ¿no? La Con esa inventiva. palabra. Sí, Inventiva. la Para que no inventiva. se haga muy extenso, yo creo, Momentum, tú tenías una leyenda que contar, ¿verdad? Para cerrar un poco el programa con esa leyenda. Y bueno, básicamente hay una leyenda antes, que es la de el fantasma, entre comillas, de Belisario Domínguez, que es un personaje histórico de México, que era enemigo de Victoriano Huerta, y que dicen las lenguas que fue fusilado en el Panteón del Joco, que es uno de los panteones de aquí de Coyoacán, que dicen que ahí fue torturado y también fue fusilado. Y dice la gente que pasa por ese panteón que en las noches se oye cómo grita una persona como si le estuvieran torturando. Obviamente también torturaron y fusilaron a más personas ahí. Entonces, para saber si es el fantasma de Belisario o no, sería cuestión de preguntarle. Pero no creo que haya alguien que se meta cuando estén esos gritos y pregunte, ¿verdad? Eso es Sí, en cuanto al fantasma. ahí estamos hablando de otro punto energético que se generó, pero por una situación igual de conflictiva y de triste que fue una pugna política, social, entre autoridades. Estamos hablando de que Belisario Domínguez pues era un pensador y esa noche fue sacado por los soldados de su contrincante y fue arrastrado hasta ese barrio y a ese panteón, que es un panteón muy grande, y ahí fue fusilado. Todos los contrincantes políticos de este señor fueron de Victoriano Huerta, que era la persona que mandó matar a Belisario Domínguez, pues él tenía el ejército de su lado, tenía la fuerza pública. Entonces fueron llevados a ese panteón y sin mediar juicio alguno fueron torturados eran torturados para sacarle nombres de quienes más eran aliados de ellos y estaban en contra de Victoriano Huerta. O sea, no era una tortura nada más llevada al azar por los soldados, era para sacar nombres de otros posibles conspiradores. Entonces Claro, eran claro. torturados dentro del panteón y al final de cuentas eran puestos en un muro y eran fusilados. Entonces, yo también siento ahí que se habla de que es el fantasma de Victoriano Huerta, pero puede haber sido de tantos que fueron llevados ahí arrastrados por este personaje y muertos ahí a mansalva. Entonces, también hablamos de que ahí se pudo haber generado un punto de energía negativa muy fuerte. Así es. Pues bueno, yo quisiera contar ahora una historia. Pues como hemos visto, Coyoacán es un crisol de muchas, muchas historias y de muchas leyendas y mitos. Y bueno, la gente a lo largo del tiempo ha dicho ver de todo, como escuchamos ahorita, monjes, fantasmas, apariciones, seres que se transmutaban y que transformaban en otras cosas diferentes. Por ahí hay una historia muy rara que tengo que seguir investigando de un ser que no tiene nada que ver con algo conocido y que deambulaba en lo que era el atrio de la iglesia de Coyoacán, que ahora es el Parque Centenario, donde está la iglesia principal de Coyoacán de San Juan. Pero, bueno, vamos a dejar esa historia, pero vamos a ponernos a pensar cómo en todos los lugares del mundo, no importa dónde te encuentres, siempre hay un momento en el que se va la luz, en el que no tenemos nada que hacer, en una fogata, en una reunión, y de repente sacamos esas historias y leyendas
mágicas, misteriosas y también de miedo, ¿por qué no? Y de repente empezamos a contarlas. Entonces vamos a situarnos en una situación de estas, vamos a imaginar que estamos con un grupo de personas, de amigos, y empezamos a contar estas historias, y esta historia que les voy a contar el día de hoy se llama La Nahuala, la bruja de fuego, la Nahuala de Coyoacán. Esta es una historia muy interesante que dice así. Cuenta la leyenda que en el barrio de Coyoacán, muchos niños de meses y hasta 3 años de edad desaparecían por las noches mientras dormían. Alguien o algo se los llevaba dejando un dolor y desconsuelo en las familias que se quedaban sin sus hijos. El paso del tiempo y el misterio no era resuelto. Y es entonces que en este mismo pueblo había una mujer mestiza, una mujer muy bella, muy hermosa, que con su belleza conquistó a un hombre español de gran prestigio. Con el tiempo, esta pareja contrajo nupcias y todo parecía ir muy bien dentro de su casa, de maravilla, con su nueva esposa. Pero cuando él salía, los rumores lo perseguían en todas partes, a donde fuera. Y en la cantina, donde un amigo de él cotidianamente le decía lo que en el pueblo se decía sobre su esposa, de la esposa del español, de su mujer. Se decía que era una bruja, que era una mala persona, que era una nahuala, y así muchas cosas más. Después, el tiempo pasó y el español notó que prácticamente todas las mañanas su esposa preparaba para desayunar únicamente un solo alimento: moronga, o sea, morcilla, o sea, un alimento que se hace a base de la sangre, y tortilla. Se hacían sus tacos de morcilla o de moronga y eso desayunaban todos los días. Y un día, después de algunas semanas de desayunar lo mismo, el español le preguntó a su esposa, ¿por qué diario desayunaban morcilla, moronga en las mañanas? Que ya era demasiado. Y ella le contestó que esto se debía a que su padre era carnicero y que su padre a sus hijos les repartía lo que sobraba de la carnicería. ¿Ok? A su hermano le tocaban las tripas, a su otro hermano los huesos y los tuétanos, y a ella le tocaba la sangre. Y es así que le entiende el porqué de la moronga o la morcilla en las mañanas. Pero los chismes seguían y seguían en el pueblo, y una noche, como aquello de las 2 de la madrugada, la mujer se levanta y el español se despierta y la observa junto a la chimenea de la habitación. Y ve con asombro cómo ella, con sus uñas, abre su piel como si de un traje o disfraz se tratara. Entonces, el hombre, asombrado y espantado, vio cómo de dentro de la piel, al abrirse, al rasgarse, sale de dentro una bola de fuego, y esa bola de fuego, flotando en la habitación, entra por la chimenea y sale de la casa, dejando atrás la piel tirada como una cáscara vacía. Es entonces que el español, asustado y decepcionado al mismo tiempo, no sabe qué hacer. Se lleva las manos a la cabeza y no da crédito de lo que ha visto. Es así que, desesperado, sale a mitad de la noche por su amigo, lo busca, toca en su casa y lo lleva a la suya y le muestra la piel, la cáscara. Y es entonces que el amigo, asombrado y aterrado, le dice: te lo dije, que te lo he dicho, es una bruja. Tomemos la piel y quemémosla en el fuego. Y es así que el marido, triste, decepcionado y decidido, toma la piel del suelo, la cáscara, y la lanza al fuego de la chimenea, donde arde y saca chispas, generando un olor indescriptible, un olor a cientos de muertos juntos. Y así es que se quema consumiéndose completamente. Y entonces
deciden esconderse en la casa y esperar a la bruja, la nahuala, a que regresara, o lo que sea que fuera. Y después de un tiempo, la bola de fuego volvió a entrar por la chimenea nuevamente y entró a la casa. La bola de fuego flotaba dentro de la habitación como buscando algo de manera desesperada. Buscaba su piel, buscaba su cáscara y no la hallaba. Es así que comenzó a amanecer y la bola de fuego lucía desesperada más y más. Chocaba contra las paredes, chocaba contra el suelo, brincaba, rebotaba, flotaba, desesperada. Y el amanecer llegaba, y con el primer rayo de luz de día, de sol, que la tocó simplemente, la diluyó en él, la desbarató, la disolvió, la desvaneció. Y es así como la nahuala, la bruja de fuego de Coyoacán, terminó sus días. Y con ello también pararon la desaparición de los niños en el pueblo. Y también se resolvió el misterio de dónde salía la sangre con la que la morcilla, la moronga, se preparaba cada mañana. Y esa es la historia de la nahuala de Coyoacán. Una historia con final feliz, ¿no? Veo. Por lo menos se resolvió el misterio. Muy interesante y muy chula. Me ha gustado mucho. Qué bueno que les ha gustado. Y César, pues muchas gracias por todo tu información, tus aportes, los datos históricos y sobre todo pues la vivencia, porque pues tú realmente eres del pueblo de Coyoacán. Muchas gracias, Momento. Te agradezco mucho a ti y a Iret para esta invitación. Y digo, es algo que yo amo el pueblo de Coyoacán y es muy interesante también conocer su historia. Muchísimas gracias, César, por estar aquí con nosotros una noche más en este programa. Y bueno, agradecerte eso, que nos hayas contado, bueno, aparte del histórico, como ha dicho Momentum, tus experiencias personales respecto a esto y a este sitio tan emblemático. Y la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Un placer escucharte y un placer haber aprendido tantas cosas. Yo y los oyentes. Muchísimas gracias, Iret, para ti y tu público. Muchísimas gracias. Momentum. Aquí Un estamos. placer tenerte esta noche en Mensajes de Orión, como siempre. Y bueno, muchísimas gracias por traer esta noche contigo de la mano a César y estar aquí los tres, ¿no? Una tertulia muy amena y lo que comentaba, mucho aprendizaje y muchas cosas, ¿no? Que hemos aprendido y que vamos a descubrir con estas leyendas de Coyoacán. Así es, un programa realmente especial. César, de último momento, dicen que las buenas cosas suceden a veces de improviso y de último momento. Justo. Y así es como César se une a esta plática. Yo apenas justo ayer lo estaba invitando y creo que no ha sido mejor, más acertada esta invitación. Gracias, Airet, me he divertido muchísimo haciendo este programa y gracias a César también. Que tengan buena noche, buen día y buena mañana donde quiera que estén. Muy bien, Momento, muchísimas gracias. Pues muy buenos días, buenas tardes a todos los oyentes o buenas noches donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.